Buenas noches. Terminábamos el último jueves hablando de las oraciones de Jesús y veíamos algunas oraciones que Jesús hacía de modo público, en el sentido de que eran audibles, y podíamos aprender de ellas, sobre todo el modo en que Jesús, de manera permanente durante su tiempo aquí en la tierra, estuvo en comunión con su Padre. Esa comunión solamente se vio rota por un instante en la cruz como resultado necesario, como consecuencia necesaria de todo lo que Jesús tenía que hacer para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Por un instante, el que no había cometido pecado fue convertido en pecador, en el sentido de cargar sobre él nuestros pecados, siendo como era santo, siendo como era el Hijo de Dios, y lo hizo para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida, una vida abundante, una comunión que se restauró de manera inmediata cuando Jesús encomendó su espíritu al Padre para ir con él definitivamente a la eternidad y a la gloria de la que siempre había disfrutado. Esta tarde terminamos esta parte del estudio que estamos haciendo respecto a la oración, hablando de las oraciones de Pablo. Nos vamos a centrar en una concretamente que el otro Pablo, nuestro Pablo, les ha leído previamente en la carta a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses. Pero antes de entrar ahí me gustaría comentar algunas cuestiones. La primera de ellas es que no hay ninguna carta del apóstol Pablo en la que de una forma o de otra no se mencione la oración, bien como una invitación a orar los unos por los otros, como una petición de oración, como una bendición, por citar algunos de los ejemplos, de los contenidos que Pablo usa en sus oraciones. Pero quizás de todos estos contenidos, lo que más se repite en las oraciones de Pablo es la acción de gracias por sus hermanos. Les voy a dejar algunos textos que les invito a leer después, una vez termine este tiempo de reunión. Vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 4, 9, cómo da gracias, también en Filipenses 1, entre los versículos 3 y 11, en Colosenses 1, del 3 al 6, o en 1 Tesalonicenses 1, los versículos 2 y 3. Y podríamos citar muchos otros ejemplos, ¿no? Pero lo que realmente es importante es que Pablo siempre encuentra un motivo para dar gracias a Dios por sus hermanos. En 2 Tesalonicenses 1, entre los versículos 1 y 12, que es donde nos vamos a centrar esta noche, como les decía, Pablo hace una oración que incorpora elementos de acción de gracias por evidencias concretas de la gracia de Dios derramada sobre los hermanos de Tesalónica. Y también advierte en su oración de la justa retribución que recibirán aquellos que han negado a Dios y que persiguen a los creyentes, para terminar finalmente pidiendo que los creyentes de Tesalónica puedan perseverar en la fe y en las obras que de ella se desprenden. Este modelo de oración por nuestros hermanos nos puede servir a nosotros también para guiar nuestras oraciones. Así, por ejemplo, en los versículos 3 y 4 de ese capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, Pablo da gracias por los creyentes, como decíamos, pero lo hace de una manera muy especial. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Lo que Pablo viene a decir aquí es que no les queda más remedio que dar gracias a Dios por las manifestaciones visibles de la fe de los tesalonicenses. La única respuesta posible ante ese testimonio de fe que están dando los tesalonicenses es decir gracias Dios por la vida de estas personas. El fruto del Espíritu en la vida de estos hermanos es tan evidente que la única respuesta posible, como decimos, es la gratitud a Dios. Nosotros muchas veces le damos gracias a Dios por distintas razones, ¿no? Pero la realidad es que también con frecuencia nuestra gratitud tiene que ver sobre todo con nuestro propio bienestar, con el de nuestra familia o con el de aquellos que nos son próximos. Pero ¿cómo oramos por las personas que han conocido a Cristo y les han entregado su vida? ¿Cómo oramos por nuestros hermanos? ¿Hay constancia en nuestra oración?
cuando hay alguien que se convierte, o es una cosa que en el tiempo se va diluyendo? Cuando esa persona pasa a formar parte de una congregación, nos mantenemos orando de manera persistente, pidiéndole al Señor que haga crecer esa fe, que esa fe dé fruto, que esa fe madure. ¿Nos interesamos genuinamente por ese crecimiento? ¿O por el contrario, como digo, se convierte en uno más y pierde, o en una más, el interés para nosotros? Lamentablemente sucede que en el mejor de los casos nos relajamos en nuestras oraciones por las personas, y en el peor nos podemos convertir en fiscalizadores de su conducta, en los guardianes de la fe. Pablo nos redarguye con sus oraciones por los hermanos. Incluso en el caso de una iglesia como Corinto, que tantos problemas y tan graves tenía, el apóstol es capaz de encontrar un motivo para dar gracias a Dios. Y dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo podría haber comenzado la carta a los Corintios diciéndoles todo lo que hacían mal, que como digo eran muchas cosas, ¿no? Pero en lugar de eso da gracias a Dios recordando las promesas de su fidelidad, que Él, que Dios, que no cambia, va a cumplir. Aquí encontramos quizás la razón profunda de la gratitud a Dios por los hermanos. No tiene que ver solamente con lo que vemos hacer a ellos, no tiene que ver con sus propios méritos, tiene que ver con la confianza en que Dios completará esa obra que ha iniciado en cada uno de nosotros, en que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas hasta el día en que Cristo Jesús venga a buscar a su pueblo, para darle vida eterna con Él, para vivir para siempre en su presencia. Es Dios quien nos mueve a dar gracias. Es la obra de Dios en la vida de cada creyente lo que nos mueve o nos debe mover a dar gracias por nuestros hermanos. Si volvemos a la segunda carta de Tesalonicenses que estamos viendo, lo que podemos ver, apreciar, es que Pablo da las gracias por aspectos concretos de la vida de estos hermanos. No es un genérico gracias Señor porque ellos tienen fe, sino habla de que Pablo ha sido capaz de observar el testimonio de estos hermanos y dar gracias por cada una de las manifestaciones de este testimonio. Vamos a ver cuáles son los motivos de gratitud de Pablo. En primer lugar, Pablo da las gracias porque la fe de los creyentes crece. Si esa fe crece, quiere decir que no son nuevos creyentes, y esto es importante. Tiene que ver con lo que decíamos hace un momento. Se trata de que nuestra oración por los hermanos, porque crezcan en la fe, tiene que persistir en el tiempo, como lo hizo la de Pablo. Del mismo modo que los tesalonicenses se ocupaban de perseverar en la fe, del mismo modo en que cada uno de nuestros hermanos deben ocuparse en perseverar en la fe, nosotros debemos ocuparnos en perseverar en las oraciones para que ellos sigan creciendo en fe. Ellos, obviamente, y nosotros orando los unos por nosotros. La confianza de los tesalonicenses está en el Señor y está en su Evangelio, y es una confianza que crece cada día. No se contentan con los méritos del pasado, sino que siguen avanzando, se proyectan hacia el futuro, siguen tratando de conocer más a Dios, tratando de tener más comunión con Él, tratando de obedecerle más. Y por eso es por lo que da gracias Pablo. Y también por eso nosotros tenemos que dar gracias por nuestros hermanos y pedir en nuestras oraciones, en el tiempo, de una manera sostenida, para que el Señor siga obrando en las vidas de cada uno de nosotros. Y una cosa aquí importante es ayudar sin ningún tipo de juicio a aquellos que son más débiles en la fe. No estamos llamados a juzgar, sino a orar. En segundo lugar, Pablo da gracias porque el amor que se profesan los tesalonicenses es una prueba clara de que son discípulos de Cristo.
El amor, dice, de todos y cada uno abunda para con los demás. Realmente es una frase redundante. El amor de todos y de cada uno, del conjunto y de cada uno de ustedes, abunda, rebosa para con los demás. No es un mero cariño, no es un afecto que uno puede tener a alguien que conoce de vista o de lejos, ¿no? Sino es un amor que se desborda, es un amor, como digo, que rebosa, ¿no? Y que no se da solo en unos pocos, sino en todo y cada uno. No hay excepción de personas, no depende de que te caiga mejor o peor esta persona, que tengas más o menos afinidad con esta persona. Tiene que ver con el amor que Dios pone en nuestros corazones. Y ese amor no se da por medida. Es un amor que rebosa, que se desborda, ¿verdad? Frente al juicio, el amor lo que hace es cubrir multitud de faltas. Y esa es la seña de identidad de los tesalonicenses y debe ser la seña de identidad de cada cristiano. El amor que profesa a sus hermanos es capaz de perdonar, de acercarse, de limar cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros. Dios ha derribado las barreras que podía haber entre nosotros por medio de Cristo. Somos completamente diferentes y quizás si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros, no nos preferiríamos los unos a los otros. Pero Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y nos ama con el amor, con que ama a Cristo, como veíamos también en estos días pasados, ¿verdad? Y ese amor puesto en nuestros corazones nos permite ser capaces de amar a los demás. No podemos amar a Dios o decir que amamos a Dios y aborrecer a nuestros hermanos. De hecho, el único elemento que nos mantiene unidos es la devoción compartida a Cristo, que nace de su amor por nosotros, porque Él nos amó primero. Si perdemos esto de vista, llegará la disputa y el juicio en medio de nosotros, ¿no? Por el contrario, cuando los cristianos aman genuinamente a Jesús y crecen en amor unos por otros, por ninguna otra causa que el ser amados por Él, lo que vemos es una manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida y en la vida de la comunidad eclesial. En tercer lugar, Pablo da las gracias también porque esa fe que ha crecido permite que los tesalonicenses puedan soportar las pruebas por las que están atravesando. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente lo expresa así: con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Uno podría legítimamente cuestionarse cómo puede ser señal del justo juicio de Dios sufrir persecución, que es lo que dice la palabra. ¿Acaso un Dios justo puede querer que su pueblo sea perseguido, que su pueblo sufra? Sin embargo, una lectura detenida del texto nos debe llevar a otra conclusión. Lo que es prueba del justo juicio de Dios es la paciencia y la fe con la que los hermanos de Tesalónica soportan la persecución. Dios les ha dado esa paciencia y esa fe para soportar las circunstancias adversas, terribles que están viviendo. Es esa paciencia, así como la fe y el amor, que manifiestan el regalo que Dios les hace. Dios no les ha abandonado, sino que les ha equipado para afrontar los problemas. Por eso, a quien Pablo da gracias es a Dios. No dice: felicidades tesalonicenses, son ustedes valientes y son heroicos, son los mejores de todos los cristianos que conozco. Lo que hace Pablo es darle gracias a Dios porque ha equipado a los tesalonicenses con paciencia, con fe, con amor para soportar esas pruebas. Y además se trata de un sufrimiento que no es en vano, sino que es usado por Dios para trabajar en la vida de estos creyentes, para que ellos puedan vivir a la altura del llamamiento que han recibido. Es por eso por lo que están sufriendo. Ellos son un ejemplo para el resto de los creyentes y eso también es un motivo de gratitud. Nuevamente, de lo que se trata es de dar gracias por la confianza enorme que los hermanos de Tesalónica tienen en el Evangelio. Soportan con paciencia la prueba porque creen que Dios obrará su justicia, como el mismo Pablo les dice. Para nosotros esto debe ser un estímulo también para orar por todas esas señales de la gracia de Dios que vemos en las vidas de otros creyentes, especialmente de aquellos que sirven entre nosotros.
ver la obra de amor que realizan, su dedicación en medio de circunstancias que no siempre son fáciles, el amor por la congregación y por la obra de Dios en medio de ella, nos tienen que llevar a dar gracias a Dios por nuestros hermanos y también a pedirle que siga obrando en su vida y en las nuestras para que todos podamos agradar a Dios. En este mismo sentido, también debemos orar para que Dios ayude a nuestros hermanos y nos ayude a nosotros, dándonos poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe nos mueve a hacer. Recordemos que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, porque eso dará honra a Jesucristo. No es para nuestra gloria, sino para la honra del Hijo de Dios y de Dios mismo. Debemos preguntarnos qué debemos hacer para Cristo y poner nuestro deseo de servir delante de Dios para que Él nos capacite. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En cuarto lugar, nuestras oraciones también deben dar gracias a Dios porque Él es justo y dará a cada uno justa retribución. A los creyentes de Tesalónica, reposo y paz. A todos sus hijos, a aquellos que me sirven, que perseveran, que son fieles, a todos reposo y paz. El motivo de gratitud es que los tesalonicenses vivían en la esperanza del regreso de Cristo. En la primera carta a esta iglesia, Pablo habla del testimonio de los tesalonicenses, no solo en Macedonia y Acaya, sino dice que en todo lugar. Y lo relata de esta manera: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos mantuvieron firme su esperanza, así como nosotros debemos mantenerla. Que nuestras oraciones se dirijan también a pedirle a Dios que nos ayude a vivir anhelando su venida mientras le servimos aquí. Pero la justicia de Dios no acaba ahí. También hay justicia retributiva. La paga del pecado es la muerte. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará en este tiempo o en la eternidad. Dios no sería justo si cambiara las leyes, cambiara las reglas a mitad del juego. Las leyes de Dios, el modo en que Dios ordenó el mundo, no es solamente para aquellos que le reconocen como el soberano y único Dios, sino que es para todas sus criaturas, para toda su creación. Y la desobediencia tiene consecuencias para todos. En el versículo 8 de este texto que estamos estudiando se nos dice sobre quién recaerá el juicio de Dios. En primer lugar, sobre los que no le conocen. Y la pregunta podría ser: ¿por qué castigar a alguien por lo que no sabe? Sin embargo, la mejor pregunta que podemos formular a la luz de la palabra es: ¿por qué no le conocen? ¿Por qué no han querido conocerle? En Romanos 1, entre los versículos 18 y 20, se nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Y ese juicio también cae sobre los que le desobedecen. Se trata de personas que rechazan la verdad del Evangelio. Creo que son como las personas que se mencionan en Apocalipsis 9, de los que se dice: los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su robo. En realidad no son dos tipos distintos de personas. Son personas que no quieren saber nada de Dios. Los juicios terminan con la sentencia dictada por el juez. El castigo para los desobedientes es terrible, la eterna perdición. Ellos también tendrán una vida eterna, pero se trata de una vida separada de Dios, sin esperanza, llena de dolor y sufrimiento y desesperación. Versículo 9 lo que dice: estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron.
y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. La salvación viene de la mano de Dios por medio de Jesucristo, pero leer estas palabras nos tiene que poner de rodillas para clamar por este mundo caído, rogándole a Dios que toque los corazones de los que no creen y pidiéndole que, como hizo con los tesalonicenses, nos permita dar testimonio de su gracia derramada sobre nuestras vidas, por si alguien se vuelve a Él. Es esta una oración que debe tener la osadía que tuvo la oración de Abraham en Génesis 18. Cuando Dios iba a destruir Sodoma, dijo Abraham, se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de los 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Acaso Dios no sabía que no había ni un solo justo en esa ciudad de Sodoma? Aún así escucha la oración de Abraham, porque Dios anhela a sus criaturas y desea que todos se vuelvan a Él. La oración por los que no creen no debe faltar nunca de nuestra lista. Debemos orar con apremio por todas esas personas que viven de espaldas a Dios. Tal vez, como lo fue Lot, alguno pueda ser rescatado de la maldad. Por último, debemos recordar que en la base de nuestras oraciones debe haber una visión bíblica que nos permita recordar quién es Dios, qué es lo que ha hecho, quiénes somos nosotros y cuál es nuestra meta. Esta visión nos tiene que llevar a querer parecernos cada vez más a Cristo y a vivir vidas que miran a la eternidad, esperando el regreso de nuestro Señor y mientras tanto viviendo como siervos fieles. Que el Señor nos ayude a hacer todo esto. Buenas noches.